Así bien, mi santa alegría. Quiero hacer esta grabación para hablar sobre, perdón, sobre un acontecimiento que yo viví hace bastantes años atrás, el 3 de enero del 2016, del 2006, perdón, 3 de enero del 2006, que yo no había hablado antes con ninguno de los directores espirituales que he tenido. Bueno, más bien, eh, ninguno de ellos me había permitido hablar de esto. Eh, a raíz de acontecimientos que han estado ocurriendo y de experiencias similares que han tenido otras personas, mi director espiritual me permitió dar, dar este testimonio y quiero utilizar este medio para hablar de esto. Hubiese preferido que fuera un vídeo donde se me viera el rostro y ustedes pudieran ver en mis expresiones, ¿no? Pero bueno, la situación no lo permite en estos momentos, y así que pues prefiero hacer eh, este sonido, esta grabación de audio. Eh, Quizás más adelante, pues, si se me permite hablar de otras experiencias, pues tal vez también lo pueda hacer en forma de video, quizás, si se me permite. Es un poco difícil hablar de esto, así que vamos a pedirle al Señor que nos asista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sumo alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hay un, hay un evento que está próximo a ocurrir, según algunas profecías, que las profecías que hablan de esto están incluso en la Biblia, y algunas apariciones marianas se hablan de este evento también, y algunas personas lo han experimentado con antelación. Yo estoy entre esas personas. Yo no había hablado de esto públicamente porque no se me permitía, y porque es difícil también hablar de esto sin que tilden a uno de loco o de mentiroso o de soñador, o sabrá Dios cuántos otros apelativos. Y hay consecuencias cuando una persona narra experiencias espirituales, y la consecuencia, una de ellas, es la incredulidad, eh, y el menosprecio a la fama de la persona que lo habla. Algunas personas les miran con pena. Es una de las razones por las que yo he aguantado todos estos años de decir lo que voy a decir ahora. Otra, pues como les había anticipado, eh, no se me permitía por obediencia por mi director espiritual, que me dio el aval el domingo, este domingo que pasó. Yo experimenté el aviso el día 3 de enero del año 2006 en mi casa, en mi habitación. Estaba en mi cuarto y de momento quedó todo oscuro. Y estaba yo solo con una presencia
Yo no veía nada más que oscuridad. Había una presencia y pregunté, ¿quién eres? Y la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú quieres emular. ¿Qué hago aquí?, pregunté. Y se me mostró la pasión del Señor. Yo me sentía en paz, y yo lo he analizado en otras ocasiones, y tenía que ser por una gracia especial, porque lo que yo estaba viendo era muy horroroso. Estaba viendo la flagelación, no como en una película, no como en una fotografía, no, lo estaba viendo en primera persona. Estaba yo allí observando lo que pasaba con el Señor, y es duro de ver. Y lo más impresionante es que los flagelos eran pecados míos, mis pecados. Y los verdugos no eran soldados romanos, ni verdugos de la corte romana, ni soldados del Sanedrín. Eran sacerdotes religiosos, religiosas, obispos, políticos y aparentemente gente de bien, artistas y demás. Algunos de esos rostros yo los conocí, otros no los conocí, los vine a conocer luego, y algunos todavía no sé quiénes son. Pero los rostros los vi todos, de aquellos que se turnaban para flagelar al Señor, y el flagelo eran mis pecados. Aquello fue muy duro de ver, y yo lloré con mucha tristeza, y el Señor me dijo que no llorara. Le dije, lloro porque mis pecados están allí. Y Él me dijo, tus pecados son fáciles de soportar, porque no te glorías de ellos. Y con eso me quiso decir que yo frecuento el sacramento de la reconciliación, y a pesar de que en aquel momento no estaba en gracia, no me había confesado, sí me confieso con cierta regularidad. A partir de ese día, con mayor regularidad que antes. El Señor me dio a entender con esto, porque hubo mucho conocimiento infuso, cosas que no se me dijeron, pero que yo las sentía como si las conociera desde siempre. Pues se me dio a entender que el día del aviso, aquellos que estén reconciliados, que hayan confesado sus pecados, van a soportar mucho mejor este acto de la misericordia, porque es un acto de la misericordia. A pesar de que es horrible ver cómo se flagela al Señor, sabiendo que Él es inocente. Todo esto se percibe en el alma. Conoces de su inocencia y sabes de la maldad de los que le flagelan. Y sabes de la maldad propia de tu pecado, como hace daño al Señor en la naturaleza humana, obviamente, porque Él en su naturaleza divina no puede recibir daño alguno. Sin embargo, Él asumió nuestra naturaleza para cargar con nuestros pecados. Y bueno, yo experimenté eso. Yo vi como mis pecados dañaban al Señor en el Gólgota. Y fue muy duro de experimentar eso. La realidad es que también sigue siendo para mí duro hablar de esto, porque sé que no me van a creer, y hay muchas personas que me tienen en alta estima. La realidad es que me menosprecien o que me tengan en alta estima me es indiferente, y lo digo
sin ánimos de que nadie se sienta ofendido ni menospreciado. A mí lo que me importa es que yo pueda estar bien con Dios, estar en gracia de Dios y minimizar su sufrimiento en la medida de lo posible. Por eso es que a partir de ese momento yo he vivido muchas veces la pasión del Señor y vivo con dolor constante. Esto, pues hay sacerdotes dentro de la iglesia que lo conocen y de hecho se me hizo un estudio para saber si yo estaba acuerdo, si había algún problema neurológico. Un estudio que yo pedí, yo mismo lo pedí, porque cuando a las personas viven las cosas que yo he vivido, y lo sé por experiencia propia y lo sé porque he leído de otros, llega un momento que uno tiene dudas si realmente le pasó, si no fue la imaginación que nos jugó una mala pasada, ¿no? Y comenzamos a imaginar cosas. Bueno, el estudio yo no lo cuestiono, no cuestiono el profesionalismo de las doctoras que intervinieron con ese estudio, un estudio neurológico, psicológico, que se me hizo. Parte del resultado hablaba de hipocondría, hablaba de histeria y hablaba de ser una persona con compulsividad. Quienes me conocen saben que yo no soy hipocondríaco, ni soy impulsivo, ni soy histérico. Pero yo respeto el resultado de ese estudio. Eso, resumido, el estudio decía que soy una persona normal y que alego ciertas cosas y que ellos recomendarían un tratamiento ulterior con un psicólogo que sea teólogo. No existe tal persona, hasta donde yo sé. Pero mantuve todo esto en silencio, solamente lo hablaba con mi director espiritual en algunas ocasiones y he vivido mi vida normal dentro de lo que se puede, normal, ¿no? He tenido que simular ciertas cosas y callar otras, pero he vivido una vida normal dentro de lo que se puede. La experiencia que viví fue muy fuerte, marcó mi vida en un antes y un después. A pesar de que antes de esa fecha ya yo vivía o estaba comenzando a vivir un proceso de conversión interior más profundo. Yo siempre he sido católico, pero no siempre he sido practicante y desde 1997 comencé un proceso de integrarme en el servicio de la iglesia y he seguido una ascesis constante al punto de que hoy día soy oblato de una comunidad religiosa. Sin embargo, el acontecimiento del día 3 de enero cambió mi vida para siempre. O sea, yo viví el aviso. Y a pesar de que he intentado mantenerme en gracia, no he sido infalible, he fallado, he caído y he tenido que reconciliarme muchas veces después de ese día. Pecados recurrentes y todo lo demás que me duelen muchísimo precisamente por lo que vi. Pero he ido superando todo eso partiendo de esa experiencia. Lo que vamos a pasar todos el día del aviso es muy duro de ver, pero será llevadero si estamos en gracia. Así que mi invitación es a la reconciliación frecuente.
Cierto es que en estos días de pandemia es un poquito difícil conseguir sacerdotes para la confesión. Lo era antes de la pandemia y ahora también lo es. Lo va a hacer más después del aviso, porque muchas personas querrán reconciliarse. Habrá muchos que van a querer entrar a la fila de la iglesia y recibir los sacramentos, y no hay suficientes sacerdotes. Así que los laicos comprometidos vamos a tener un arduo trabajo para ayudar a los sacerdotes. No podemos impartir los sacramentos, pero sí podemos ayudar en el proceso de preparación para las personas que quieran entrar a la iglesia, y para las personas que quieran reconciliarse podemos nosotros tratar de allanarles el camino. Los obispos también tendrán mucho trabajo, tendrán que también ellos comenzar a hacer reconciliaciones, confesar personas, pero también tendrán que dar instrucciones a los sacerdotes en algunos momentos para que hagan lo que se estuvo haciendo durante la pandemia, ¿no? La confesión general, porque la situación lo va a ameritar. Las personas que vivan lo que yo viví, y cada persona lo va a vivir de una manera distinta. No todos van a vivir exactamente lo que yo viví, porque cada persona es única y irrepetible y sus pecados son únicos también, ¿no? Se suponen de su propia personalidad. Y entonces la experiencia que tendrán de su pecado con Cristo va a ser distinta. Cada persona vivirá el mismo evento de manera distinta. A unos les será muy, muy doloroso, a otros quizás un poco más llevadero, especialmente si están en gracia. Pero va a ser difícil para todos. Un trago amargo de beber. El tener que verte tú como culpable. Una cosa es muy distinto conocer la doctrina que habla de que el Señor cargó con nuestros pecados, cargó nuestra culpa, siendo inocente, para redimirnos. Una cosa es saber eso y otra cosa es, saberlo con el intelecto, otra cosa es saberlo por la experiencia, haberlo visto, haber visto tu pecado ahí, en el momento de la pasión del Señor. Haber visto tu pecado desde Getsemaní hasta el Gólgota. En que esa oportunidad el Señor me dijo que los pecados, el dolor, el sufrimiento mayor que Él tuvo fue en Getsemaní, precisamente. Más doloroso que los dolores físicos fue el dolor en el alma de cargar con los pecados de toda la humanidad que había existido hasta ese momento, los contemporáneos de Cristo y los que vinimos después. Él cargó con todos los pecados. Yo obviamente solamente vi los míos. A pesar de que experimenté en mi cuerpo y he experimentado en otras ocasiones el sentimiento del Señor en Getsemaní por el pecado de la humanidad, por eso sudó sangre. Pero eso es doctrina. Perdón. Sin embargo, en el aviso verás la parte que te corresponde a ti, a cada uno de nosotros. Él cargó con los pecados de toda la humanidad. En el aviso veremos cómo carga los nuestros individualmente, los míos, los tuyos, los de todos. Y cada cual va a ver cómo los pecados de nosotros, de forma individual, laceran el cuerpo inmaculado de Cristo. Mis pecados yo los vi en forma de flagelos. Era el flagelo que llevaban esos sacerdotes y obispos, y religiosos y religiosas, y hombres de bien, supuestamente jefes de Estado, personas influyentes, que laceraban con mi flagelo la espalda y todo el cuerpo del Señor.
Esto que me sucedió está narrado en una locución, porque fue una visión, locución. El Señor, yo veía lo que sucedía, pero al mismo tiempo me narraba, me decía y me dictaba. Fue muy difícil. En, en Getsemaní también fue duro, pero en Getsemaní, a pesar de que yo podía percibir mis pecados allí, no fue tan impactante como el momento del flagelo. Fue muy impactante ver mis pecados. Y yo podía identificarlo cada uno de mis pecados desde que tengo uso de razón hasta esa fecha. Y obviamente después porque algunos de esos pecados han sido recurrentes. He corregido mucho en mi vida, en mi andar, en mi caminar, por medio de la oración y la contemplación, en la vida semi-eremítica, pero sigo siendo imperfecto. Así que sigo corrigiendo, sigo enmendando mis pasos. El Señor me ha permitido que yo hable de esto precisamente para que entendamos que la corrección, el enmendar nuestra vida es posible y lo permite en mí, que soy tan imperfecto, para que se identifiquen las personas. Dejen que es posible cambiar. Yo digo esto sin atisbo de vanagloria, pero yo he crecido mucho espiritualmente a partir de ese día. Mucho. Hoy en día uso un hábito, a pesar de que soy seglar. Y vivo como si fuera un ermitaño, vivo en constante oración y gracias a ese momento. Ese momento me llevó a estar más cerca de Jesús, comprender realmente el dolor de la Virgen María, comprender su dolor en la pasión. Yo he vivido la pasión a partir de ese momento muchas veces, físicamente. Y es difícil hablar de esto porque hay mucha gente que me conoce que no saben absolutamente nada de esto que yo estoy diciendo, y que a partir de que esto salga a la luz pública, pues habrán cuestionamientos y habrán miradas extrañas y habrán adulaciones también. Pero en estos momentos, en esta etapa de mi vida, pues realmente no me importa mucho lo que la gente pueda pensar o decir de mí, siempre y cuando algo del mensaje se quede. Y desde mi punto de vista, el mensaje que el Señor quiere que dé es que debemos acercarnos a la reconciliación con mucha frecuencia. Se ha criticado muchas veces en estos días el acto sacrílego que se permitió en la iglesia. Muchos de esos obispos que estaban allí flagelando al Señor en Alemania. Pero también muchas veces nosotros caemos en ese sacrilegio cuando nos acercamos a la confesión, perdón, a la Eucaristía sin habernos confesado, teniendo pecados mortales. Y eso es sacrilegio también, comemos nuestra propia condenación. Es importante, muy, muy importante ese sacramento. Tenemos que reconciliarnos, nuestra alma tiene que estar limpia para poder recibir a Dios. No hay otra forma. Si el alma está sucia, no recibes a Dios, recibes tu condenación, recibes el rechazo de Dios, o tu rechazo a Dios. Porque comulgar en pecado mortal implica rechazar a Dios. Y aunque exteriormente te acerques a la comunión pensando que necesitas recibir a Dios para salir de tu pecado, si no te has reconciliado antes, lo que haces es hundirte más en el fango. Y eso lo verás en el aviso. Si no enmiendas tus pasos antes, yo quisiera que todos escucharan esto y todos se reconciliaran antes del aviso. Y el aviso no tarda. El aviso no tarda. Como diría Conchita de Gabandal, está más cerca que ayer.
Son muchas las personas en el mundo que ya han experimentado esto. Algunos de ellos son santos. Otros están vivos todavía. Y tal vez a partir de esta comunicación salgan a la luz otras personas que ya lo han vivido. Pero el Señor pide que estemos en gracia, que nos reconciliemos con Él, que vivamos las virtudes de la fe y que comprendamos su dolor. Una de las cosas que la Virgen ha dicho en muchas de sus apariciones es que volteemos nuestro rostro a Cristo y recemos el rosario. Y ella habla mucho de meditar los misterios de la pasión. Y a veces las personas no entienden, pero ¿por qué la pasión? ¿Por qué no meditar los misterios gloriosos, su resurrección? Porque en la pasión es que comprendemos lo que Él hizo por nosotros. En la pasión realmente comprendemos su amor. Y eso es lo que yo experimenté en mi aviso. El aviso de cada quien será distinto. Yo lo vi desde la pasión y sigo experimentando la pasión con mucha frecuencia, especialmente los viernes, y con mucho dolor y muy, muy difícil los Viernes Santos. Y lo sigo experimentando constantemente. Yo vivo con dolor constantemente. Y es un dolor que yo no puedo evidenciar y que no puedo, cuando estoy con mucho dolor, ir a un médico para que me dé un medicamento y me diagnostique, porque no es un dolor físico, es un dolor en el alma. Y es difícil hablar de esto. Muchas veces he tenido que ausentarme de mi trabajo y a veces pienso, como digo, bueno, la realidad es que Dios es maravilloso, ¿no? Y existen diagnósticos que los médicos eh, ponen nombres, ¿verdad?, a dolencias que realmente pues significa que no sé de dónde viene, ¿verdad? Como por ejemplo la migraña. Hay algunas cosas que provocan la migraña, pero no hay una explicación específica médica de por qué la migraña existe. Migraña es el calificativo para un dolor del que no se conoce su procedencia, o por lo menos no con exactitud. Entonces, muchas veces tengo migraña. No conozco su procedencia, pero me duele y me tengo que ausentar. Pero esto a partir de ese día. A partir de ese día con más fuerza, porque antes ya yo estaba experimentando estas cosas con menor frecuencia, con menor intensidad, pero el Señor me iba preparando a esto. Ahora que lo digo públicamente, pues no sé cómo cambiará mi vida, no sé si la gente cambiará su forma de ser conmigo, no lo sé, no sé si qué consecuencias tendrá esto, pero tenía que decirlo, porque se han cumplido muchas cosas, muchas profecías que van dando cuenta de la cercanía del aviso. Y mientras más personas conozcan de esto y estén preparadas, tanto mejor para ellos. Se ha venido hablando mucho en estos tiempos recientes desde Garabandal, del aviso, pero el aviso se ha profetizado, muchísimo antes de Garabandal, muchísimo antes, de hecho es bíblico. Así que hay que estar preparados para eso. Yo no veo otra preparación más idónea que no sea la reconciliación, porque el aviso se relaciona con tu pecado.
Y si tú no has confesado, y si tienes un pecadito por ahí oculto que prefieres no confesar, deberías hacerlo. Porque esos pecados ocultos son los más que te van a doler el día del aviso. Independientemente de cuál sea el estado de nuestra alma en ese momento, vamos a experimentar mucho dolor. Dolor en el alma. Así que ya, eso es. Si más adelante puedo hablar de otras cosas, pues ya lo hablaré. Pero por ahora, esto era lo que tenía que decir. Que yo experimenté el aviso, que el aviso no tarda en venir y que tenemos que estar preparados. Paz y bien y santa alegría.